la última clase a hacer problemas aplicando lo que os mostré en los dos últimos días, los días pasados, que es mucho teórico, pero la razón de ser es que si yo pongo las fórmulas, o sea, de un problema, esto sigue eso, uno tiene por lo menos que entender de dónde viene, por qué lo estamos haciendo. Bien, problemas. Bueno, pues primero vamos a ver, como un ejemplo, problemas de choques. Vamos a ver pero no choques entre cuerpos puntuales, que eso, en principio, bueno, se trata en una asignatura anterior a esta, sino choques entre cuerpos que tienen forma. Vamos a ver tanto, voy a coger un ejemplo muy típico, tanto choques, no sé si os sonará, inelásticos como elásticos, ya os explicaré. Bueno, choques. A ver, primer caso. Y con estos problemas, vamos a tratar también una cosa que es interesante para vosotros quizás, en vuestra titulación, que es definir lo que es el centro de percusión, ¿no? En una maquinaria que percute, que está dando golpes, pues es muy importante saber dónde hay que dar el golpe. Bueno, pues vamos a verlo en un problema. Con estos problemas que voy a plantear. Primero, vamos a consideremos el choque entre una barra uniforme de longitud CL más AM y una pelota, que podemos considerar como puntual. Vamos a pensar inicialmente, podemos hacer en un plano vertical, o sea, con la gravedad en un plano horizontal. Si queréis, vamos a poner la barra sobre un plano horizontal, sin rozamiento, es decir, que entre la barra y esa superficie no va a deslizar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y una condición, la barra está fija por un eje. Barra puede girar alrededor de un eje fijo, que pasa por un extremo. Podría ser otro punto, pero ¿entendéis? Por un extremo. Es un ejemplo. Si uno lo entiende con esto, pues podría ser no una barra, podría ser un disco, no hay ningún problema. O sea, escoger un cuerpo que tenga volumen, ¿entendéis? Alrededor de un eje que pasa por su. Vamos a hacer un dibujo. Visto desde arriba, en un plano horizontal, si queréis. Sin rozamiento. O sea que tendríamos aquí una barra muy delgada, y le estoy dando así un poco de forma. Voy a decir una barra uniforme muy delgada para que el momento de inercia sea fácil, vamos, aunque os dé yo el dato. Pero bueno. Entonces ahí tenemos el eje, ¿no? El eje que atraviesa la barra en el punto o un extremo. Bien, y vamos a considerar la situación inicial, esa barra está en reposo. Bueno, y ahora
con una pelotita que se mueve con una velocidad v0, deslizando sobre esa superficie, va a golpear, ahí el ángulo es importante, o sea que fijaos, yo lo voy a hacer con un ángulo que golpee perpendicularmente a la barra, pero si me dicen con qué ángulo no tengo ningún otro problema, ¿eh? Donde se va a ver reflejado en las condiciones que debe cumplir el choque. Vale, la bolita golpea perpendicularmente a la barra. Antes del choque tiene esa velocidad v0 y la pelotita tiene una masa m, y ya digo que puedo considerarla como puntual. Bueno, lo que queremos saber es qué ocurre después del choque. O sea, que golpea, la pelotita va a golpear la barra, cómo se mueven ambos cuerpos, barra y bolita, después de la colisión, choque o colisión. ¿De acuerdo? Muy bien, veremos en dos problemas. Vamos a decir cómo es esa colisión. Pues vamos a ver cómo son los dos problemas extremos y a lo mejor os comento qué es lo que ocurre en la realidad entre medias. Los dos casos extremos es que el choque sea perfectamente totalmente inelástico o perfectamente elástico. Choque perfectamente elástico. Y claro, entre medias pues tenemos parcialmente elástico. Muy bien, primero uno, luego otro, y vemos lo que es el centro de percusión. ¿Entendido el problema? Vale. ¿Cuál es? Lo primero, tiene que tener uno claro, ¿no? Esto es sistemas de partículas. ¿Cuál es mi sistema? Pues cada uno cogería uno, pero yo digo, mi sistema es la barra más pelota. Ese es mi sistema. Por lo tanto, las fuerzas que se hacen durante el choque por la pelota sobre la barra sobre la pelota, son fuerzas internas. Tendré que ver cuáles son las fuerzas externas. Las fuerzas externas, ¿qué es lo que tendremos? Estamos pensando que hay gravedad, una mesa horizontal, tendremos la normal sobre cada uno de los cuerpos, tendremos el peso, como es una mesa horizontal, esas fuerzas se anulan para ambos, o sea que son... ¿Y qué más fuerzas externas tenemos? Si la barra fuese el bolígrafo sobre la mesa, sin más, no hay nada más. Pero claro, tenemos un eje, y el eje no es parte de mi sistema. Es decir, que las fuerzas externas serán, bueno, peso más normales, estas se anularían, y la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. Así de sencillo. Uno tiene que tener claro, o sea, una de esas cosas fundamentales es, ¿no? Porque uno va a aplicar, por lo que sabemos, la segunda ley de Newton para la traslación, la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Qué pasa con la energía mecánica, la energía cinética? No hay nada
pero necesitamos saber. Vale, primero, creo, ahí digo, los choques sencillos, colisiones entre cuerpos puntuales, suelen tratarse, ¿no?, cuando uno está hablando de la segunda ley de Newton, para partículas, sencillo, conservación del momento lineal. Creo, me da la impresión por la cara que me pusieron, que en la de fundamentos físicos no tratáis nada acerca de choques entre cuerpos puntuales. O sea, una cosa así como tengo una masa m sub 1, te lanzo con una velocidad v sub 1 y choca con una masa m sub 2 que va con una velocidad m sub 2 y pim, 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 chocan. ¿Y qué pasa después del choque? ¿Sí, no? O sea, hombre, si puso uno en el examen algo... ¿Perdón? Bueno, vamos a ver. Antes también dije, digo, no nos despidamos así cuando se hizo una pregunta y como siempre buscando, dije, el primer día digo, estos ingenieros siempre buscando por donde no hay que buscar, cosas raras. No, os he preguntado sobre el tipo de problema, no qué condiciones os ponía el problema. Vi así caras raras, o sea, que me mintieron un poquitín, bueno, o no prestaron mucha atención. O sea, bueno, vale, perfecto, con cuerpos puntuales, eso me ayuda. Y bueno, ya os digo que en principio no es, o sea, lo mío es una evolución, por supuesto, un poco más difícil, un poco más bonito, porque claro. Entonces mi pregunta ya a bocajarro, ¿se conserva el momento lineal del sistema? Es decir, el momento lineal antes del choque es el momento lineal después del choque, que eso es lo que aplicabais, ¿no? Bueno, la velocidad interviene porque el momento lineal sería el momento lineal de uno, la masa de uno por la velocidad de uno, más la masa del otro por la velocidad del otro, porque son puntuales. Ahí, ¿no? Entonces... No, mi pregunta es, en este problema veríais que aplicó la persona que trabajaba con vosotros la conservación del momento lineal, es decir, que el momento lineal antes del choque era el momento total, el momento lineal total después del choque. Entonces tenías ahí una ecuación, bueno, realmente es vectorial, pero como eran choques frontales, pues únicamente teníais la componente del momento lineal en la dirección del movimiento. ¿Me entendéis? O sea, que eso sí. Entonces se conservaba el momento lineal. Yo ahora os he preguntado, ¿y en nuestro problema se conserva el momento lineal? Pues también un choque, ¿no? Una barra y una pelota. Ahí es donde, fijaos cómo os estoy mirando con las cejas diciendo, ¿cómo se aprende uno de memoria cosas sin quizás comprender qué condición se tiene que cumplir para que eso que hizo esa persona sea correcto? ¿Cuál es el criterio? Hombre, el criterio es la segunda ley de Newton para la traslación en un sistema, ¿no? O sea, que es fuerza neta externa, la suma de las fuerzas externas, va a ser igual al cambio en el momento lineal total del sistema con el tiempo. Si lo de la izquierda, durante el choque, es despreciable, o sea, pueden existir, pero su efecto es despreciable. ¿Por qué? Porque el tiempo que dura la colisión es muy pequeño, el intervalo, el impulso lineal que está provocando esas fuerzas externas es muy pequeño, el efecto sería fuerza por tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos, si paso el diferencial de t para ahí, multiplicando e integro durante el tiempo, a eso se le llama impulso lineal. Bueno, el impulso lineal no es nada más que la variación en el momento lineal. De hecho, en idiomas, el impulso lineal en alemán es el momento lineal. Vamos, así. Bueno, da igual.
nos preguntes. También. ¿Bien? O sea que el criterio es, si las fuerzas externas, su efecto es despreciable durante el choque, pues entonces el momento lineal total del sistema se conserva. P es constante. Y ahora la pregunta es, eso pasa en muchos choques. ¿Pasa en este choque? ¿Cuáles son las fuerzas externas? Peso y normal, aunque no se anulasen, su efecto durante el choque, que es tan pequeño, es despreciable. Pero la fuerza que ejerce el eje sobre la barra, esa no es despreciable. Su intensidad, esa es la diferencia. Si no hubiese eje, luego os lo comentaré, si es el bolígrafo sobre la mesa, la bolita, entonces ahí no tengo nada que decir, no hay ningún eje y se conserva el momento lineal total. Pero es que tengo el eje. Y la intensidad de esa fuerza que ejerce el eje sobre la barra es del mismo orden de magnitud que la fuerza que ejerce la pelotita sobre la barra o la barra sobre la pelotita durante el choque. Y esas son muy intensas. Esas son muy intensas. Lo que pasa es que como son fuerzas internas no modifican el momento lineal. Pero claro, esta es una fuerza externa. Salvo un caso particular. En general, no podemos despreciar la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. En un caso particular, si la fuerza que ejerce el eje sobre la barra es 0, pues entonces se conservaría el momento lineal. Claro, para eso la pelota tiene que golpear en un punto, y ese es el centro de percusión. ¿Bien? Bueno, por cierto, la pelota ¿dónde golpea? Si esto es L, vamos a suponer que golpea con respecto al eje a una distancia X. X me lo están diciendo. Lo que estoy diciendo es, en general, para cualquier X, fijaos, ¿cómo sería el caso extremo para mostraros que eso es así? Si golpean el punto del eje, la pelotita, uno está diciendo, si golpea en otro punto, lo que va a intentar es hacer girar la barra. Pero si golpea frontalmente en ese punto y el eje no rompe, pues la barra se queda naturalmente en la misma posición. Tendremos la fuerza que ejerce la pelotita sobre la barra, ¿no? Esa es una fuerza interna, muy intensa, la barra no se mueve. Tendremos entonces sobre la barra la fuerza que ejerce la pelota sobre la barra, pero también tenemos la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. Para que no se mueva, para que no cambie de posición, esas dos fuerzas en magnitud tienen que ser iguales. ¿Lo entendéis, no? Hombre, por Dios, si golpea aquí en esta posición, la barra no se... salvo que me rompas el eje, claro. Claro, y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Lo veis? Como ahí hacer sangre con el profesor, hacer sangre. Pues ahora os acabo de mostrar un ejemplo extremo en el cual X es igual a 0 y la fuerza que ejerce el eje sobre la barra es igual de intensa exactamente que la fuerza que ejerce la pelota sobre la barra. Y esa es muy intensa, ¿no? Entonces, en general, uno dirá, bueno, si le pega un poco más abajo, no será quizás tan intensa, pero seguirá siendo, salvo en una posición en la cual, oye, qué curioso. Por cierto, esa posición la conocemos todos los que hemos jugado al tenis, ahora está el pádel, el squash, ¿no? En mis tiempos, o sea que estaba más de moda, ahora no, ha pasado todo, son modas. El pádel, pues a lo mejor el tenis, el pádel ahora es para vagonetas. Bueno, eso es como jugar en la... Bueno, está bien, a mí me gusta jugar en la playa, ¿no? También es como lo de playa, yo lo digo, pero... Cuando no tienes playa, mal. Pero uno efectivamente corre más con el tenis. Bueno, pero eso es otra cuestión de gusto. Claro, y uno sabe lo que quiere decir lo del centro de percusión. ¿Cuándo centras la pelota? Me da igual con cualquier... también en el béisbol sería lo mismo. Uno lo nota enseguida, ¿no? Cuando es un golpe suave, un golpe que bien has golpeado la pelota. ¿Por qué? Porque tú no notas la fuerza, tú no tienes que hacer nada más que sostener el peso de la propia raqueta, pero no notas ninguna fuerza más sobre sería en este caso como si en vez tuviese la pelota quieta
y la barra tuviese un giro, que es lo que estás haciendo, rap, es el mismo problema, ¿me entendéis? Si lo golpeas bien, entonces la fuerza que ejerce el eje sobre la barra, la mano sobre el extremo de la raqueta, es cero, salvo el peso. Si no le das bien, al final lo que consigues después de miles y miles de veces es un codo de tenista. O sea, la lesión de la tendinitis, porque claro, eso se va transmitiendo, ¿no? Entonces, donde más sufre. Es decir, que este problema, esto es entender el codo de tenista, es entender una cosa. Y el diseño de raquetas, que para eso lo hacen ingenieros. Ojo, no hay millones invertidos en... Bueno, porque si no se me pasa el tiempo y no puedo, quiero hacer varios problemas. Entonces, para cualquier X no es despreciable la fuerza Por lo tanto, P no es constante durante el golpe. ¿Entendéis? Si la barra estuviese libre sobre la mesa, sí. Tomad nota. Si esa es la otra condición, no hay ningún problema. Vale, que en Moodle creo que os dejé ahí un par de archivos de esos, precisamente de los golpes. Vamos a ver. Incluso bonito, viendo cómo se mueve. Que podemos, o sea, que la segunda ley de Newton, la conservación del momento lineal, conservación del momento angular. Total del sistema durante el choque. ¿Qué pensáis? Bueno, pues habrá que ver el criterio, ¿lo veis? Eso es lo que decir, pues yo en este aplico la cosa, o sea, el momento lineal antes igual al momento lineal después. Pues ya habéis visto, uno se ha caído con todo el equipo. No ha entendido digamos, el fundamento, ¿no? O sea, si yo hago el problema sin más, sin decir cómo se llega a eso, uno dirá, ¿y por qué? Porque me lo dice, ¿no? Lo he explicado. Todas esas expresiones tan complicadas, tan que rollo, precisamente es ahí. Bueno, segunda ley de Newton para la rotación. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues la suma de los momentos de las fuerzas externas. Ahí tiene las lesiones, naturalmente, con respecto al centro de masas, o en este caso que tienes un punto fijo, con respecto a un punto fijo, si ese le llamé O, no lo sé si sí, le llamé O, mira. Pues va a ser igual al momento angular total del sistema con respecto al tiempo. Otra vez, el criterio es, si esto es 0, él es constante. Ese es el criterio. Claro, y ahora uno dice, bueno, has dicho que la fuerza es muy intensa, no la puedes despreciar, pero cuidado, por muy intensa que sea, si yo tomo los momentos en el punto de aplicación, el momento de la fuerza que ejerce el eje sobre la barra es 0. Por lo tanto, en este caso, efectivamente, lo que se conserva durante el choque es, esto es igual a 0, por lo tanto, y eso es lo que vamos a aplicar. Muy bien, pero él es el momento angular total. ¿Con respecto a qué punto? Naturalmente, no punto fijo, porque el momento angular es tomar momentos del momento lineal. Y entonces tendríamos antes del choque, por decirlo así. ¿Qué es lo que tendríamos? El momento angular de la pelotita más el momento angular de la barra. Momento angular de la pelotita. Fijaos que se está moviendo con esta velocidad. Vamos a tomar como positivo el sentido antihorario, claro, porque esa es una ecuación vectorial, ¿no? Diría yo. Es decir, que tendremos 3 componentes, pero claro, esta es una rotación planar, por lo tanto la única componente no nula
es la componente del momento angular. Fijaos que tenemos los momentos de las fuerzas, también, digamos, todas las fuerzas serían, ¿no?, en todo caso en el plano. Por lo tanto, aquí la única componente no nula en este problema sería la componente del momento angular perpendicular al plano a la hora de calcular. Bueno, por lo tanto tendríamos antes para esa componente, la dirección perpendicular al plano del movimiento, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos naturalmente que pensar en R por P, para la pelotita, cuerpo puntual. Producto vectorial, ¿de qué sería R? Pues estamos tomando con respecto a ese punto, por lo tanto tendríamos P, que sería la masa por la velocidad. Como el choque es perpendicular, el seno del ángulo, el ángulo son 90 grados, es muy fácil, entonces tendríamos M, V0 por X. Si forma otro ángulo, si no es un golpe perpendicular, entonces cuidado con esto. El ángulo no sería 90 grados y habría que verlo. ¿Entendido? Bueno, antes, después. Bueno, por supuesto, la de la barra. Uno diría, pues, la componente del momento angular para el sólido rígido tendría que ser el momento de inercia con respecto a ese eje por la velocidad angular. Pero está en reposo. Por lo tanto, para la barra, 0. Esto sería para la pelotita, para la barra. La barra sería I por omega. Siendo omega la velocidad angular, pero si está en reposo, omega es 0. O sea, es lo que me dijiste tú, Alberto, antes. No en ese problema. No, es que nos daban, o nos preguntaban por la masa, o nos daban que queda separada después del choque. Bueno, también podéis pensar en este, donde tiene que golpear, si doy yo todos los datos, en qué punto tiene que golpear, para un choque determinado, para que la bolita quede quieta ahí, en el punto del choque. O sea, esos tipos de problemas es el mismo. Bueno, después. Pues tendríamos, ¿qué ocurre con la bolita? Pues la bolita después del choque tendrá una velocidad, pues la que sea, v, ¿no? ¿Vale? Un vector velocidad, estoy tomando positivo hacia la derecha, es decir, que tendríamos m, v por x. Fijaos que el choque la colisión es tan rápida que la barra no le da tiempo a girar. No es así un choque blando, entonces que igual, ¿no?, sino que es un choque en un tiempo muy pequeño, por lo tanto estamos considerando precisamente que la barra prácticamente ni se ha movido. Bueno, esto es después, más efectivamente ahí ya la barra sí está girando con una velocidad angular omega. Omega es un vector, pero claro, es un vector axial, es decir, la dirección del eje, y positivo, pues en el sentido antihorario tal como lo he puesto. Es decir, que tendríamos I por omega. Aquí ya he hecho uso, ¿no?, de lo que sabíamos en el momento angular para un sólido rígido. Muy bien, pues nada, entonces antes y después tenemos la conservación, sería m v0x igual a m vx más I por omega. Y el momento de inercia de una barra muy delgada, uniforme, bla, 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 con respecto a un extremo, un eje que pasa por su extremo. Es un tercio de la masa de la barra por la longitud de la barra. Creo que os dijeron, por Eduardo, el compañero que estaba sentado donde estás tú ahora, Marcos, me dijo un 12avo. Digo, no, eso es con respecto al punto medio de la barra. Pero bueno, aplica el teorema de los ejes paralelos y bueno, un tercio de ml al cuadrado. Perfecto, ¿no? Entonces, es un dato. Lo mismo que m, lo mismo que l. Bueno, pues tenemos esta ecuación. Datos m mayúscula, o sea, ahí v0, pero claro, hay dos incógnitas, que son v y omega. Es decir, que necesito más información, necesitamos
Claro, pero la más información es el primer caso, choque inelástico. ¿Qué significa lo de por qué inelástico o elástico? Está caracterizando cómo son las fuerzas internas entre la pelotita y la barra. Si son inelásticas significa que son fuerzas disipativas, son fuerzas de deformación, como en el choque de un coche contra una pared o entre dos, cómo se deforma la parte delantera si es un choque frontal. Uno dice, ¿y para qué los hacen tan blandos? Para lo que vamos a comentar nosotros a continuación. Y dije el otro día un poco. Bueno, choque inelástico implica, totalmente inelástico, que es como si fuese plastilina. Quedan pegados los dos cuerpos. Uno al otro. Esas fuerzas son disipativas y lo que hacen es, fijaos, si son disipativas, la energía cinética del sistema disminuye. Tenemos el trabajo de las fuerzas externas, trabajo de las fuerzas internas igual a la variación en la energía cinética total del sistema. Pero el trabajo de las fuerzas internas es distinto de cero, disipativo, negativo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que disminuye la energía cinética del sistema. Si el choque es inelástico. Y eso es lo que buscan los coches, a la forma de diseñar el coche, precisamente. Si me dices, luego lo tengo que reparar, pero tú lo que quieres es disipar la mayor cantidad posible de la energía cinética que poseen los dos coches al chocar. Toda no la puedes disipar. Tú puedes disipar toda la parte correspondiente a la energía cinética relativa al centro de masas. Esa es la que está disipando si el choque es totalmente inelástico. La otra no puedes. La otra permanece invariable. La energía cinética correspondiente al movimiento del centro de masas del sistema. Si es un choque frontal entre dos coches de igual masa y que van con la misma velocidad, efectivamente, ¿cuál es la energía cinética relativa la energía cinética asociada al centro de masas, como si fuese una partícula? Pues tendrías un medio. ¿Qué tendrías? ¿Cómo es la velocidad? Un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Pero claro, el centro de masas está quieto, están acercándose, el punto medio tiene cero velocidad, por lo tanto ese término es cero. Claro, si uno es un Mercedes de 3.000 kilos y el otro es un Fiat 500 ¿no? Vienen con la misma velocidad frontalmente, pero ahí naturalmente el centro de masa se está moviendo. Vale, como comentario. Los dos cuerpos quedan pegados. Eso quiere decir que queda aquí empotrado, es plastilina y queda ahí empotrado. Tendremos una condición, se está moviendo, girando con la barra. ¿Cómo es la trayectoria de la pelotita después? Va a ser una trayectoria circular con la barra, en ese punto, de radio X y velocidad angular omega. Por lo tanto, al ser una trayectoria circular de radio X, tendríamos la relación que V será igual a omega por X. Eso si el choque es totalmente inelástico, si no, no, claro. Entonces tendríamos dos ecuaciones, como veis aquí, una y dos incógnitas, se resuelve y ya está. Los datos, todas las masas, el momento de inercia, en qué punto golpea, la velocidad antes del choque y lo que obtenemos particular omega, cómo gira. Si la barra estuviese colgando verticalmente, es decir, con la gravedad y aquí el choque fuese perpendicular de esta manera, pues una pregunta habitual es ¿hasta qué altura llega la barra después del choque? Con la pelota unida, claro. Ahí entonces uno dice, una vez que
Después del choque, ¿qué es lo que tienes? Conservación de la energía mecánica, energía cinética de rotación justo después del choque, más energía potencial gravitatoria igual a, eso se tiene que conservar, la suma de esas dos. El punto más alto, la energía cinética es cero, por lo tanto tendrá una cierta altura y eso es lo que puedes encontrar. Bueno, es decir, que en el problema no cambia nada, simplemente si el choque es perfectamente elástico, ¿qué significa? Lo dice la palabra, que las fuerzas internas entre la pelotita y la barra pues son fuerzas del tipo la ley de Hooke, elásticas, y eso significa que son conservativas, lo cual implica que no disipan energía cinética, energía mecánica, es decir, que la energía cinética antes del choque, ya que la posición, la altura no cambia, la energía cinética antes del choque tiene que ser igual a la energía cinética después del choque. Justo antes, pues tiene que ser igual a... Bueno, tendríamos entonces, para el choque elástico, tendríamos la conservación del momento angular, eso no cambia nada, pero ahora, naturalmente, la relación no es la pelotita y no queda pegada. Ahora la pelotita se mueve con una velocidad y la barra gira con otra velocidad, no hay una relación entre ambas. Pero la relación la obtenemos de esto. Eso significa que, ¿cómo es la energía cinética antes del choque? Total, claro. 1/2 de la masa de la bolita, la velocidad de la bolita al cuadrado, justo después del choque. Más, y ahora la energía cinética de rotación es una rotación pura con respecto a un eje fijo. 1/2 de I por omega. Fijaos que entonces tenemos dos ecuaciones, tendríamos mv0x estas dos ecuaciones. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que serían v y omega. Es un poco, bueno, si hicisteis problemas de choques entre cuerpos frontales, entre cuerpos puntuales, pues lo que voy a hacer tampoco os va a extrañar mucho si el choque es totalmente elástico. ¿Qué resultado teníais en ese caso? En el choque frontal entre dos pelotitas, si el choque es totalmente elástico, la velocidad relativa de acercamiento es igual a la velocidad relativa de alejamiento. La velocidad relativa de acercamiento antes del choque es igual a la velocidad relativa de alejamiento después del choque. ¿Os suena esa frase? ¿No? Bueno, pues eso lo veréis ahora de esto. Bueno, digo, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero no son lineales. Una es cuadrática. Hombre, para trabajar más cómodo es mejor con dos ecuaciones lineales. Voy a hacer una combinación de estas dos para obtener una tercera ecuación que no es independiente, pero con la que puedo trabajar más fácilmente. Voy a poner los términos de la masa de la pelotita a un lado y el otro al otro. Pues entonces tendríamos mv0 al cuadrado menos v al cuadrado igual a i omega al cuadrado, esa sería una, y en la de abajo pues tendríamos mx v0 v igual a i por omega. Nada, no he hecho nada más que agrupar términos en una y en otra. Pero claro, en esta de arriba uno ve que tengo una diferencia de cuadrados, por lo tanto tendré v0 menos v más v igual a i omega al cuadrado. Si yo divido esta ecuación dividiendo, pues claro, uno obtiene claramente, dice, ostras, pues se me va a ir y voy a tener v0 más v dividido por x igual a omega. Es decir, pero todavía la puedo poner un poco más, porque os he dicho lo de la velocidad relativa de acercamiento. Si yo pongo v0 omega por x menos v, y uno piensa lo que está haciendo aquí, v0 es la velocidad relativa de acercamiento, la barra está quieta, ¿no?
pausad, estoy fijando en el punto donde va a golpear de la barra y la pelotita, la velocidad relativa de acercamiento, yo estoy en ese punto y digo, ¿con qué velocidad se me está acercando? Con velocidad v cero. Y ahora, después del choque, ¿cuál es la velocidad relativa de alejamiento? Uno dice, se está moviendo con velocidad v, pero el punto donde ha golpeado, ¿con qué velocidad se está moviendo? Omega por x. La diferencia entre ambos es la velocidad relativa de alejamiento. Y eso es general, o sea, es en particular para choques entre cuerpos puntuales. Lo he hecho aquí también para que, en caso de que fuese así, que os lo comentasen, pues, cuidado, esto solo es cierto si el choque es elástico. Que uno puede estudiar cualquier tipo de choques, ya que y es interesante para vuestra titulación, ¿no? Claro, uno dice, pero son los dos extremos, Miguel, ni para ti ni para mí, entre medias. Es decir, un balón de baloncesto, todo está normado, le comentaba a vuestros compañeros, aparte de las dimensiones, diámetro, radio y masa, uno tiene cómo de inflado tiene que estar. Lo sueltan desde una, creo, si me equivoco y sois de baloncesto mucho y sabéis, en particular, desde una cierta altura, uno lo suelta, sobre el suelo, me imagino que normado de la pista de baloncesto, pues eso también depende, tiene que alcanzar una determinada altura, ¿no? O sea, todas las condiciones. O en un intervalo, naturalmente, como en el tenis, las pelotitas son más blandas, son más... Bueno, ¿qué significa eso? Que si alcanza la misma altura sería totalmente elástico, efectivamente, ¿no? El choque con el suelo sería totalmente elástico, no pierde nada de energía cinética, que alcanzaría la misma altura. Que no la alcanza significa que tampoco queda pegado en el suelo, eso sería el otro, sería plastilina, ¡pam! Muy fácil de... Uno lo multiplica todo esto por un factor C que es entre 0 y 1. 0 es naturalmente que tenemos un choque totalmente inelástico y 1 que es totalmente elástico. Ese es el coeficiente, no me acuerdo la palabra, el término exacto, coeficiente o elástico, una cosa de esas. ¿Vale? Te dicen, pues vale 0, lo que sea. Muy bien, pero eso como comentarios, sin más intención de que, es decir, que escuchéis una cosa que a lo mejor os interesa, no que os vaya a preguntar en principio eso. Quitadlo de en principio. En todo caso, los dos extremos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahora? No, bien. Queda, o sea, está muy bien. Y ahora la pregunta sería, tanto en el choque totalmente inelástico como en el choque elástico, determinar cómo es la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. ¿Cómo podríamos llegar a determinar? Porque yo he dicho que es muy intenso, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar, en un caso y en el otro, la fuerza que ejerce el eje sobre la barra? Ideas. No, desde luego, justo Murphy. ¿Dónde? En el momento angular. ¿Te aparece el momento de la fuerza que ejerce el eje sobre la barra? No, precisamente. ¿Dónde? Claro, uno dice, ¿dónde te aparece? Porque te tiene que aparecer en alguna relación, digo yo, para poderlo obtener, del momento lineal. Claro, y uno dice, pues, fuerza neta externa igual al cambio en el momento lineal total. Tengo el momento lineal después del choque y antes del choque. ¿Lo tengo? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cómo sería el momento lineal total? Antes del choque, por ejemplo. Necesito la diferencia entre los dos. Pues sería del sistema. El momento lineal de la bolita, chupado. M por V0. El momento lineal de la barra,
Sería la masa total de la barra por la velocidad del centro de masas de la barra, que es 0. Vale, muy bien, o sea que dispongo de mv0. Todo es vectorial, ¿eh? Después del choque, pues tendríamos m por v, tanto en un caso como en el otro, y tendríamos naturalmente cómo es la masa total de la barra por la velocidad del centro de masas de la barra. ¿Cuál sería la velocidad del centro de masas de la barra? Choque es prácticamente instantáneo, o sea que sigue vertical, sigue una trayectoria circular, justo en el punto más bajo. Justo después del choque tiene una velocidad angular omega. El centro de masa se encuentra a una distancia L medios si la barra es uniforme, claro está. Entonces tendríamos m mayúscula L medios por omega. Eso en la componente horizontal. ¿No? Que es la única componente, claro. Para eso la velocidad es tangente a la trayectoria y la trayectoria es circular. Fijaos que la barra ni se ha inmutado, es un choque tan rápido, ¿no? Ya tenemos el momento lineal después del choque, el momento lineal justo antes del choque, tenemos la variación en el momento lineal, y entonces uno diría, ¿cuál es la X para que esto sea 0? Que el momento lineal después del choque sea igual al momento lineal antes del choque. Es decir, que tendríais una ecuación mv0 adicional, que sería mv tendríais esta ecuación adicional, ¿de acuerdo? Si se cumple esto, entonces, si se cumple esto, la fuerza del eje es igual a 0. De esto y lo anterior, en lo anterior nos aparecía un X, ¿no? Hombre, hemos determinado omega y v. Entonces sale una ecuación para X. La posición X, donde tiene que golpear para que se cumpla adicionalmente que el momento lineal después del choque sea el momento lineal. Y uno dice, bueno, hombre, saldrá diferente para el choque elástico que inelástico, ¿no? O sea, eso nos lo toma mal, eso no es Murphy. Es decir, hombre, son dos casos diferentes, ¿no? En principio uno dice, estás aplicando cosas diferentes. El resultado es el mismo. Si uno lo hace para la barra, el centro de percusión, X de percusión, es 2/3 de L. ¿Lo podéis comprobar? No lo voy a hacer. Pero sí lo voy a hacer la demostración de otra manera. Equivalente, claro. Que me, digamos, abarque todo, desde choque elástico a choque inelástico, a choque parcialmente elástico, parcialmente inelástico. Pero si uno lo hace, ve que le sale eso. ¿Lo habéis entendido? Bien. Una manera es lo del centro de percusión. Centro de percusión. O sea que tenemos, realmente en este problema, lo que tenemos es la barra. Ahora me voy a fijar solo en la barra. Con el eje fijo. ¿Y qué está haciendo la pelotita sobre la barra? Le está ejerciendo una fuerza durante el choque que voy a llamar F. La fuerza que ejerce el eje sobre la barra, pues voy a llamarla F0. Es decir, naturalmente tenemos la normal y el peso, pero esas se anulan. Es decir, que lo que tenemos para la segunda ley de Newton, para la traslación, ¿no? O sea que la cuestión es dónde se está ejerciendo esa fuerza X. ¡Pam! ¿No? Está golpeando en una posición X por debajo, esto era L. ¿Estáis de acuerdo? Esa F es la fuerza que ejerce la bolita sobre la barra. Ahora me estoy fijando en la barra. ¿Eh? No, hombre, no. Esta. Vale. Entonces, nada, es lo de siempre, es pensar. ¿Qué ocurre? El movimiento de traslación. Pues tendré F más F0 igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de masas de la barra.
sin más, no tiene mayor, ¿no? Mayor cuestión. Sí. Donde he puesto nula, he puesto f sub 0. Donde he puesto 0. No, pero... no, ahí no os habéis perdido. Digo, vamos a ver qué es lo del centro de percusión. Estaba haciendo ese problema. Y ahora digo, la pregunta era, acabo de resolver cómo es omega y v. Quiero que halléis, o quiero hallar, cuál es la fuerza que ejerce el eje sobre la barra, teniendo esos datos. ¿Dónde me va a aparecer? En la segunda ley de Newton para la traslación. Del sistema, barra más pelota. Fuerza neta externa igual al cambio en el momento lineal total con respecto al tiempo. ¿Qué me aparece en la fuerza neta externa? La fuerza del eje sobre la barra. Para que sea cero el cambio en el momento lineal total tiene que ser cero, por lo tanto el momento lineal total barra más pelota antes y después tiene que ser igual, eso es lo que hice. Y ahora dije, pero claro, lo hacéis para el choque elástico, para el choque inelástico, yo sale que X es 2/3 de L. Qué curioso, ¿no?, que salga lo mismo para los dos casos, para cualquier caso intermedio. Es que eso es más general. Y dije, voy a hacer una forma alternativa. Como la palabra alternativo, ¿no?, que está tan, ¿no? Digo, bueno, pues nada, voy a fijarme solo en la barra. Fuerzas que se ejercen sobre la barra. La fuerza que ejerce la pelota sobre la barra y la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. Los llamo F0 y F. Tal como estoy haciendo el problema, F es horizontal. Muy bien, tenemos segunda ley de Newton para la traslación. De la barra, estoy fijando solo en la barra. Tendremos componente horizontal, componente vertical. Vamos a fijarnos solo en la que me interesa, porque la otra va a ser 0. En la componente horizontal tendríamos F0x, o sea que F más F0x. ¿Cuál es la componente horizontal? Esa eje X del centro de masas. El centro de masas sigue una trayectoria circular de radio L medios, con una aceleración angular alfa, si yo llamo el ángulo tita, ¿no?, según va barriendo el ángulo, pues tendremos que esto es m L medios por alfa, aceleración angular. Esto para la traslación. Para la rotación tendríamos naturalmente, tomo momentos con respecto a O, es decir, que únicamente tendría F, tomo positivo en el sentido antihorario, el momento que crea. La fuerza F, pues será F por X, ¿no?, igual al momento de inercia por alfa. Es decir, que dispongo de estas dos. Efectivamente, ahí me estaría diciendo cómo vale la fuerza F0, la componente horizontal. Ya digo que la vertical sale 0 si miráis, ¿no?, y planteáis cómo son las componentes. Entonces uno diría, si F0, X tiene que ser 0, centro de percusión, esa es la definición, ¿no?, del centro de percusión, que la fuerza que ejerce el eje sobre la barra sea nulo, que tu codo no sufra, pues entonces se debe cumplir, se tiene que cumplir, naturalmente en esta ecuación, que F es igual a m L medios por alfa, y la otra sigue siendo cierta, F por X igual a I por alfa, dividiendo, pues tendríamos la de abajo por la de arriba, tendríamos F se me va, alfa se me va, y dividido por m L medios, pero si es un tercio de m L al cuadrado, en este caso m L medios, m y m, un L y un L, me queda 2/3 centro de percusión. Es decir, que esa fuerza que está ejerciendo la pelota sobre la barra, si es a 2/3 de L, a 2/3 de la longitud del... Cuidado, estando el eje ahí en esa posición, la fuerza que ejerce el eje sobre la barra es nula. Y es ahí donde tienes que... El diseño de las raquetas, hombre, no es una barra,
Pero bueno, se puede modelar bastante bien una barra, si queréis, uniforme, que no son uniformes, con un disco o un aro circular, con otra masa diferente. Uno mira a ver si la masa de las cuerdas, hombre, cuando uno lo hace estupendo, que se gastan muchos millones en diseñar, se gastan una pasta esa gente, o sea que no es un problema. Tiene que coincidir, tienen que hacer los ingenieros o la persona que lo diseñe, que el centro de percusión esté en el centro de la zona de las cuerdas. Si eres un chapuzas como ingeniero, te va a salir el centro de percusión fuera, o sea, fuera de esa posición, y eso no es lo ideal, digamos, a la hora de que sea el choque totalmente elástico. Bueno, como comentario. Bien, bueno, pues esto sería en lo que respecta a este problema. Hombre, uno podría también que penséis en el siguiente problema. ¿No? Se me pasó uno plantárselo, bueno, es que no me daba tiempo a todo. Pero si uno ha entendido, ahora imaginaos, esto que está siendo grabado, lo pondré una de las dos grabaciones. Si tengo ahora aquí el eje fijo, ¿no? Imaginaos que esto está bajo la acción de la gravedad. Sin más, no hay golpe aquí que valga. Y lo dejo la barra en la posición horizontal en reposo. Quiero determinar cuál es la fuerza que ejerce el eje sobre la barra en la posición, bueno, podría ser en cualquier posición, pero bueno, por poner dos posiciones, cuando la barra se encuentra horizontal y cuando la barra se encuentra, está barriendo, ¿no? Cae sin rozamiento, o sea que el eje es suave, no roza con el eje. Cuando la barra, por supuesto, la barra va a alcanzar otra vez, por la conservación de la energía mecánica, esa otra posición, ¿no? Pero a uno le preguntan, determinar, por favor, cuál es la fuerza que ejerce el eje sobre la barra en la posición inicial, la otra del otro extremo, y en la posición cuando la barra pasa por el punto más bajo. Bueno, ahí disponéis, otra vez, es aplicar, no lo voy a hacer, aplicar la segunda ley de Newton para la traslación, la segunda ley de Newton para la rotación, y caso de que uno lo considere necesario, la conservación de la energía mecánica. Y ya está. Bueno, pero no es este el problema con el que trabajé más, sino un problema que ya conocéis, que es la bolita sobre balón de... vamos a modificar el problema del balón de playa. En el balón de playa tenemos una superficie esférica y un cuerpo puntual que deslizaba sin rozamiento sobre esa superficie, bajo la acción de la gravedad, pero ahora no hay cuerpo puntual, que no son puntuales, sino tenemos una canica, o sea que lo vamos a hacer de verdad en la playa. Teníamos eso, ¿recordáis? Sí. Lo ponemos en la posición, me dicen, el radio de la superficie esférica, R, el radio de la canica, R minúscula. La masa de la canica, si queréis, M, y me dicen si es una esfera maciza, o sea, si es uniforme, tal. Me dan, por supuesto, los momentos de inercia. ¿Cuál? Ahora comentamos. O sea, que nos dicen cómo es el cuerpo y arréglese usted como puede. Masa y R, y si es uniforme o lo que sea. Si es un cilindro, si es una esfera, si es lo que usted quiera. ¿Bien? Todo eso nos da. Lo ponemos en la posición de equilibrio vertical, lo mismo que antes. En reposo, por lo tanto es una posición de equilibrio, es inestable, pero es de equilibrio. Le pegamos un soplido y la sacamos de la posición de equilibrio. Y añadimos, o sea, el enunciado te dice, no me lo demuestre, usted aplique. Sabemos que rueda sin deslizar. Rueda sin deslizar, y bueno, la pregunta sería la misma que dónde golpea, pero como recordáis de ese problema, el punto clave es saber el punto de separación
si uno sabe el punto de separación, cuál es la velocidad con la que se está moviendo en ese instante. Por lo tanto, determinar qué ocurre en el punto de separación. A ver, ¿qué hacemos? Pues otra vez, segunda ley de Newton, ¿qué tenemos? Como lo que acabo de comentar hace un momento. ¿De qué disponemos? O sea, ¿a qué nos podemos agarrar? Hombre, podemos coger Lagrange, pero lo estoy haciendo con Newton. Tenemos, si rueda sin deslizar, una cosa tiene que tener uno claro, que es el rozamiento es estático. Y el rozamiento estático no realiza trabajo. Por lo tanto, se conserva la energía mecánica. Si deslizase, entonces, eso que acabo de decir, flapa, fuera. No. Bueno, es decir, segunda ley de Newton para la traslación, segunda ley de Newton para la rotación de la canica y conservación de la energía mecánica como una alternativa, porque la información está incluida en esas otras. Es decir, ¿qué forma deseas tú, con qué deseas trabajar? ¿Te preguntan el tiempo que tarda en separarse? No. Por lo tanto, será una integración del problema en el espacio. Integración en el espacio de la segunda ley de Newton, eso es el teorema del trabajo-energía cinética. Es decir, la conservación de la energía mecánica en este caso. Bueno, traslación. ¿Cuál es el cuerpo? La canica. Sistema, la canica. ¿Qué significa la traslación? ¿Qué ocurre con el centro de masas? ¿Cuál es la trayectoria del centro de masas? Hasta el punto de separación, claro. Trayectoria circular. ¿Y qué más? Muy bien. Exacto. Por eso es importante. No es como antes, como en el problema cuando era punto R mayúscula. No. Es R más R. Muy bien. Ya, si tenemos que aplicar las leyes de Newton, habrá que hacer un diagrama del cuerpo libre. Siendo cuidadoso, cuando son sólidos rígidos, ¿cuál es el punto de aplicación? Porque eso es muy importante, ¿no? Entonces tendríamos aquí la canica, ¿no? En una posición genérica, por ahí, entre medias. ¿Cómo voy a denotar la posición? Hombre, pues de manera análoga que tenía antes, si es una trayectoria circular de un punto, el centro de masas, con el ángulo θ, sé dónde se... Bueno, en esa posición, ¿qué es lo que tendremos? Pues el peso, si es uniforme en el centro geométrico, y tendremos m por g. ¿Qué más tenemos? La fuerza normal aplicada perpendicularmente a la superficie de contacto, n. Pero tenemos una fuerza tangencial, que es la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? La normal pasa por el centro de la canica, por supuesto. Bueno, segunda ley de Newton para la traslación. Tendríamos n Muy bien, y ahora, claro, estamos en el plano. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué tipo de coordenadas? ¿Cartesianas? Hombre, no, a estas alturas, si la trayectoria es curvilínea, es un arco de circunferencia, polares. Polares, o sea, alguien me dice intrínsecas al movimiento, me parece genial. Es decir, en la dirección tangencial y en la dirección centrípeta. En la dirección tangencial y en la dirección centrípeta. Tangencial tendríamos así, y centrípeta pues tendríamos así.
Para la componente centrípeta, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Veis que estoy haciendo lo mismo que hice en su momento? Pues nada, a ver, fuerzas que tienen componente, tenemos el peso, mg por coseno de tita menos m igual a m cm en la componente centrípeta. ¿Cuánto vale la aceleración, la componente centrípeta de la aceleración de ese punto? Es un movimiento circular de radio r más r. Pues sería la velocidad, o sea, me dice la velocidad del centro de masas al cuadrado. Está bien, claro, pero ¿cuál es la velocidad del centro de masa relacionado con el ángulo θ? O sea, a la velocidad angular que está barriendo θ, el cambio de θ con el tiempo. Uno diría m, tendríamos VCM, sería r más r por θ punto, todo ello al cuadrado, por lo tanto tendríamos muy bien. Para la componente tangencial, ningún problema. Tendríamos mg seno de θ menos la fuerza de rozamiento estática igual a la masa por la componente tangencial de la aceleración del centro de masas, que sería, en función de θ, m r más r por θ punto punto. Genial. Muy bien. Podríamos, fijaos que aquí, en esta ecuación es para una posición genérica, el punto de separación, para el punto de separación, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que n tiene que ser igual a 0, es decir, que como ecuación tendríamos para la componente centrípeta igual a m. Cuidado, el θ punto es para el punto de separación. Claro, aquí buscamos este ángulo, pero claro, tenemos θ punto en el punto de separación, una ecuación dos incógnitas. ¿Estáis de acuerdo? O sea que necesito θ punto. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues integrando naturalmente la componente tangencial. Lo que pasa es que, claro, en la componente tangencial me aparece la fuerza de rozamiento estática. Añades una ecuación y una incógnita. Te aparece θ punto punto. Te puedes integrar no en el tiempo, en el espacio, tal y como hice en su momento. Claro, eso no es nada más que el teorema del trabajo de energía cinética. ¿Para qué me voy a...? Ya, pero un problema que aparece. Necesitas otra ecuación. Si añades una ecuación pero una incógnita, ¿de dónde sacamos otra ecuación? De la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Qué rotación? Pues aquí tienes dos opciones. Segunda ley de Newton para la rotación respecto a un punto fijo. ¿Hay un punto fijo? Sí. El punto de contacto es un eje instantáneo de rotación. Entonces tendrías la suma de los momentos de las fuerzas externas. Fijaos aquí en este, con respecto a este punto, igual al momento de inercia por la aceleración angular, porque esto está girando, está girando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, el momento con respecto a ese punto, tanto la fuerza de rozamiento estática como la normal, su momento es cero. El único momento sería mg, que sería mgr minúscula por seno de θ, porque no forman un ángulo. Y eso sería igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por ese punto, por la aceleración angular. La aceleración angular sería θ punto punto. No, señor. Este problema ya lo discutí en su momento, el Veritasium. Aquí hay dos ángulos diferentes. Uno, el que está barriendo el centro, y otro, el que está, como está girando en torno la bolita, sería un phi. Hay dos ángulos. Claro, eso significa, añades una ecuación más, pero una incógnita más, que es phi. Necesito otra ecuación más. ¿Cuál? La condición de rodadura sin deslizamiento. El problema que ya hice con vosotros.
Bueno, pero ¿para qué voy a integrar la componente tangencial y liarme tanto, como habéis visto, añadiendo, cuando ya sé que eso es equivalente a aplicar el teorema del trabajo de energía cinética, conservación de la energía, porque las fuerzas aquí que realizan trabajo, la normal no, la fuerza de rozamiento estática no, lo único la gravedad, por lo tanto, eso corresponde al trabajo a menos la variación en la energía potencial gravitatoria, es decir, en vez de utilizar la componente tangencial, pues lo que voy es a intercambiarla por la conservación de la energía. Esto solo es cierto si no desliza. Muy bien. Energía mecánica en la posición inicial igual la energía mecánica en cualquier otra posición. ¿Cuál es la energía mecánica en la posición inicial? Energía cinética más energía potencial gravitatoria. Energía cinética está en reposo, sería energía cinética de rotación, si es una rotación pura, o de rotación alrededor del centro de masas más traslación del centro de masas. Si uno hace por un camino y otro, le sale el mismo resultado, es el teorema de los ejes paralelos, por lo tanto no cambia nada. Pero como la posición inicial es en reposo, cero. Más energía potencial gravitatoria, ¿dónde toma uno altura? Pues lo tomo respecto a esta altura, U igual a cero. Eso significa que la energía potencial gravitatoria inicial es la masa por G por la altura de centro de masas, centro de gravedad. ¿Cuánto vale? R más R más R. No se encuentra a la altura R, se encuentra a R más R. ¡Ostras, Pedrín! Ahí. Y esto tiene que ser igual a la energía cinética más energía potencial. Vamos a poner todo esto aquí un poco más. Energía potencial gravitatoria en el punto de separación. Más la energía cinética que tiene en ese punto de separación. Y ahí hay dos versiones. O bien traslación más rotación alrededor del centro de masas, que sería o bien una rotación pura. A mí, ¿qué más me da? Una rotación pura es respecto a un eje, el eje instantáneo de rotación, que sería el punto de contacto, por lo tanto sería un medio de I en el punto de contacto, con respecto a un eje que pasa por el punto de contacto, por omega al cuadrado. Claro, ahí lo que tienes es ambas, lo de arriba y lo de abajo es lo mismo. ¿Por qué? Porque el momento de inercia es diferente, es el teorema de los ejes, cómo está relacionado el momento de inercia con respecto a dos ejes que son paralelos entre sí y uno pasa por el centro de masas. Vale, a mí ¿qué más me da? Me da igual uno u otro, ya lo sé. Si queréis cojo lo de abajo, me da igual. No pasa nada. Es decir, que tengo mg r más r por 1 menos el coseno de θ de separación igual a la velocidad angular en el punto de separación. Pero ¿cuánto vale omega de separación? Θ punto no, señor, eso significaría que no me atendisteis el otro día con Veritasium el vídeo y el examen de los Yankees de la EVAL del 82. Aquí hay dos ángulos, uno el ángulo como está girando la canica y otro es que está pasando con el centro de masas. Por lo tanto, aquí está, sería phi punto, es decir, vale, o sea que tienes dos ecuaciones. Tendríamos m g igual a m y la otra pues
en el punto de separación, claro. Dos ecuaciones, ¿cuántas incógnitas? Necesito otra ecuación más. ¿No veis las tres? Si no, ¿qué problema tengo? Aquí uno se lo aprende de memoria y cae con todo su equipo hace ya un buen rato, ¡Puf! Ha caído con todo el equipo hace un montón de tiempo. ¿No? Si uno tiene las ideas claras no hay ningún problema. Pero claro, hay una bala aquí. Ante esto yo todavía no he aplicado la condición de rodadura sin deslizamiento. En este caso, que ya os comenté, mucho cuidado, porque la condición de rodadura depende del problema que estás tratando. Pero resulta que es que ese problema justo fue el que hice. Vamos a hacerle propaganda que lo merece el señor Veritas. Eso ya lo veo. ¿Cómo sería entonces la relación, la condición de rodadura sin deslizamiento? Tendría que repetir todo lo que hice, ¿no? Es decir, si este punto, que no va a ser el caso, si este punto de contacto en la canica tiene velocidad cero con respecto a la persona de fuera, que es un sistema de referencia inercial, sabemos que esa velocidad cero, y ahora movimiento relativo, será la velocidad que tiene el centro de masas, más la velocidad de ese punto con respecto al centro de masas. Tal como he tomado el sentido de giro, pues entonces la condición de rodadura, ¿cómo sería? R más R por tita punto. Esto para cualquier posición, pero claro. Es decir, por eso os dije, os advertí, aprenderse de memoria las condiciones de rodadura sin entender lo que hay detrás es un campo minado. ¿No? ¿No? Mucho cuidado con eso, Efectivamente, si uno pone esto y lo mete aquí arriba, pues entonces lo que tendrá en esa condición será mg igual a un medio de i. Esa i, pues me tiene que decir cómo es el cuerpo. Recordad, esa i, tal como lo he puesto, es respecto a un eje que perpendicular al plano de la figura y que pasa por el punto de contacto con la superficie esférica. Si no, pondría cm por phi punto al cuadrado, o sea que tendríamos r más r dividido por r. Ahora sí tenéis dos ecuaciones con dos incógnitas que serían tita de separación y tita punto de separación, y ya sabríamos todo. Por supuesto, phi punto de separación, pues claro, también lo tienes. Y a correr, dependiendo de todo. ¿Bien? Muy bien. Claro, uno piensa en este problema y piensa, dice, y si metes en un cuenco esférico de radio R, pues la bolita, ¿no? O sea, el problema, pero en vez de por fuera, por dentro. Con la acción de la gravedad, pues, ¿qué va a hacer la bolita? ¿Y rueda sin deslizar? Bueno, podría deslizar también lo iba a hacer, pero bueno, para poder resolver el problema de forma similar, ¿qué es lo que tendríamos? Lo desplazo de la posición de equilibrio estable, ¿y qué va a hacer la bolita? Oscilar, ¿no? Con cualquier amplitud va a oscilar,
pero si uno le dice lo desplazo poco con respecto a la vertical, la pregunta natural ya la tenéis en la cabeza, ¿cuál va a ser, no? ¿Cuál es el periodo de oscilación para pequeñas amplitudes? Entonces, ¿qué se necesita para determinar? Le voy a decir solo de palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Las ecuaciones del movimiento. ¿Cuántos grados de libertad tiene este problema? Rueda sin deslizar, cuidado, si rozase deslizando serían 2, pero como rueda sin deslizar, un grado de libertad. ¿Y para qué necesito yo la ecuación del movimiento? Una cosa sería pensar, ¿y qué coordenada utilizas tú para el movimiento? Sé que va a depender solo de una coordenada. ¿Cuál? Apostad. Eso parece un péndulo simple, ¿no? Yo apostaría que para un movimiento de esos una polar sería la coordenada generalizada. Porque claro, esto también podría utilizar Lagrange, ¿sí? Es decir, esas expresiones tan raras que puse el otro día. Pero ya que se conserva la energía mecánica, el trabajo, ahora el trabajo mental, el trabajo de papel, de resolver el problema por la mecánica de Lagrange o por la conservación de la energía mecánica es exactamente el mismo trabajo, ni más ni menos. Por lo tanto, ya que uno se maneja mejor con la conservación de la energía mecánica, y lo tienes ahí, ¿de dónde va a salir la ecuación? Porque necesitamos la ecuación del movimiento, ¿para qué? Para hacerla lineal, pequeñas amplitudes, y a continuación pues ver si sigue lo de la ley de Hooke y entonces tener la frecuencia natural de oscilación. Para eso necesitamos la... ¿De dónde la sacamos? ¿De las leyes de Newton? Perfecto, no hay ningún problema. Lo acabo de decir para el cuerpo de arriba. Traslación, rotación, condición de rodadura sin deslizamiento, bla, bla, bla. Para eso, al final, lo que buscamos... Y ahí ya no hay tutía. Hay que buscar la componente tangencial del movimiento. Esa en la que aparecía tita, punto, punto. Ya, pero ¿para qué tanto trabajo? Si se conserva la energía mecánica, y es un grado de libertad, siendo E, T más U. T, mucho cuidado. T, ¿cuál es? La energía cinética del cuerpo. ¿Qué hace ese cuerpo? Pues o bien es una rotación instantáneamente, una rotación alrededor de un eje fijo, entonces sería un medio de I por omega al cuadrado, siendo omega, habéis visto el phi punto, ¿no? ¿No? No, tita punto. O bien, centro de masas, un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, la velocidad del centro de masas, ¿cuál sería? R menos R por tita punto. Más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa, sería un medio del momento de inercia alrededor de un eje, con respecto a un eje que pasa por el centro de masas, por la velocidad angular al cuadrado. ¿Cuál era la velocidad angular al cuadrado? Phi punto al cuadrado. Una ecuación, pero dos. Me aparece tita y phi. ¿Qué hay que hacer? Liquidar phi y ponerlo en función de tita. Hombre, puedes ponerlo en función de phi, si quieres, a mí no me molesta. ¿Entendéis? Pues, ¿cuál es la coordenada que tú utilizas? Yo pienso que si estamos pensando en tita, todo en tita. Entonces, ¿qué necesitas? Condición de rodadura sin deslizamiento. Para este caso, que no es el otro caso. Que no es el otro... ¿Eh? Menos mal. Te entendí que es el mismo. Y ya está. Y liquida una ecuación. Derivas con respecto al tiempo y te va a aparecer una ecuación en tita punto. Y a partir de ahí, liquidado. No lo voy a hacer. Comentado está, y yo creo que muy en detalle comentado. Hombre, un problema similar
un cuenco esférico, cilíndrico. Y en vez de eso metemos un cuerpo, por ejemplo, una barra uniforme, de masa m, longitud, dentro de un cuenco de radio R. Y bueno, por ponerlo en un caso particular, si esa barra tiene también radio R, y ahora digo, la barra la ponéis en ese cuenco, ¿no? Veis que toca los extremos, ¿no?, del suelo este. ¿Estáis de acuerdo? Toca, ¿no? Y ahora digo, desliza sin rozamientos. Desliza. Simplemente desliza y no está rodando nada. Si le quito el rozamiento, no hay rozamiento entre la barra y el cuenco, la superficie del cuenco. Vale. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Hombre, yo diría que si tengo aquí la gravedad, cuando está horizontalmente, ¿no? ¿Y ahora qué hago? A ver, decid, ya estáis aquí de profesor. ¿Cómo machacas a los alumnos? Antes de Navidad. Dice, entrenándoos, que vais a terminar alguno al otro lado, ¿no? Al lado oscuro de la fuerza, iba a decir. Hombre, desplázalo y pregúntales cuál es el periodo de oscilación para pequeñas amplitudes. Digo yo, o no. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Es un movimiento en el plano, ¿eh? ¿No veis lo que hace la barrita? Genial. Entonces uno diría, un grado de libertad con un ángulo, yo sé cómo lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Si digo el punto medio, pues yo diría que con respecto a esto, ¿no? Vale, genial, muy bien. Un grado de libertad, sé tita, sé cómo está todo. ¿Qué? Una ecuación del movimiento, ¿y dónde la sacamos? Leyes de Newton, genial. Tendríamos las normales en cada uno de los puntos de apoyo, la gravedad, y se acabaría ahí el asunto, ¿no? Traslación, rotación, bla, bla, bla. Pero yo diría que tardas menos si dices, se conserva la energía mecánica, por lo tanto tendré energía cinética más energía potencial. Lo relaciono, o sea, eso permanece constante, el cambio de con respecto a t es 0, ya tienes la... Ahora lo único que tienes que pensar es como la energía potencial gravitatoria, si la barra es uniforme en el centro geométrico, ¿no? Digo yo. Bueno, pues entonces, ¿cómo cambia la altura del centro de masas? Centro de gravedad, coges una altura de referencia y liquidas. Las variaciones en la energía potencial gravitatoria están chupadas. Cuidado, hay que ver cómo es la altura, chupado en el sentido, tienes que pensar un poco cuál es la posición del centro de masas. La energía cinética. Pues aquí hay dos versiones. Energía cinética de traslación del centro de masas, más energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Otra vez tendríamos cómo es el movimiento del centro de masas, una trayectoria circular, de radio el correspondiente, ¿vale? Y luego tendríamos una rotación, claro, una rotación con el anda la mar, pero aquí tenemos una relación entre el ángulo, también con el cual alrededor del centro de masas, como está girando, con el ángulo si estáis tomando tita. O versión B. Oye, ¿veis vosotros un eje instantáneo de rotación? Bueno, y no tan instantáneo, en este caso es permanente. Es decir, 1B. Uno ve que haya un punto fijo en el sistema, aunque no pase por la barra. Yo lo veo muy claro.
porque tengo imaginación. Si os he dicho R, y este es el centro, imaginaos que en vez de decir una barra R, os digo que ponéis un triángulo equilátero de lado R y lo metéis dentro del cuenco. Ahora dudaríais en la rotación pura alrededor de un eje fijo. ¿Cuál es el eje fijo? También me vais a hacer felices como el grupo anterior, ¿no? Hacedme, hombre. Este punto, hombre. Cuidado, si es un triángulo equilátero, cuidado. Hay uno B, ¿no? Que ese es el eje fijo. Hombre, si le quitas las masas a esto y a esto, esa barra, que yo sepa, sigue girando con respecto a este eje fijo, ¿no? ¿Veis cómo? O sea, que siempre va a haber un eje instantáneo de rotación. Eso es así. La cuestión es encontrarlo. Encontrarlo se puede plantear matemáticamente, efectivamente, o analizando, ¿no? El problema y decir, en este caso visualmente es inmediato. Si no, siempre tienes la versión B, que es, mira, no me lío. Traslación más rotación, ¿vale? Ningún problema. ¿Bien? Fijaos que aquí la relación entre los ángulos, fijaos, ¿cuál era la relación? Fijaos que lo dejé caer. Voy a ser bueno, es Navidad. Fijaos que está girando la barra un ángulo que sería, pues, phi, ¿no? ¿Cuál es la relación entre tita y phi? En el otro caso ya habéis visto que es más complicado, ¿no? En este caso, yo diría que tita es phi. ¿Lo veis? Por lo tanto, la condición está chupada. Es decir, que si uno lo quiere con respecto al centro de masa sería un medio de la masa de la barra por la velocidad del centro de masas de la barra, que es una trayectoria circular, del radio correspondiente por tita punto, todo ello, la velocidad al cuadrado, más la rotación, que sería un medio del momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su centro, un doceavo de ml al cuadrado, por phi punto al cuadrado. Pero ¿cuánto es phi punto? Tita punto. Por lo tanto, ya lo tendría uno también. Versión A, versión B, sale lo mismo. El que más le gusta una versión y otra da igual, ¿entendéis? Bien. Pensad en lo siguiente. Tenemos otro de rodadura que son... Ahora con una variación, por si no tendría así especial interés. Imaginaos, estamos en un sistema de referencia inercial, ponemos sobre una superficie inclinada, plana, con un ángulo tita, ponemos un cuerpo rodante. Yo qué sé, un cilindro hueco, un cilindro macizo, una esfera hueca, una esfera maciza, un cuerpo rodante. ¿De acuerdo? Y lo pongo en reposo. Es uniforme en los picos. ¿De acuerdo? Lo pongo en reposo y suelto. En el problema, lo único que me van a dar, aparte de las dimensiones y cómo es el cuerpo, me dicen cómo son los coeficientes de rozamiento cinético y estático entre el cuerpo rodante y la superficie. Me dicen, dígame usted cómo se mueve. ¿Entendida la pregunta? No te dicen que ruedes sin deslizar. ¿Lo he dicho? No he dicho eso. He dicho que te dan la información de cómo son los coeficientes. Eso es una de las cosas que tiene usted que determinar. Bueno, primero, imaginaos que rueda sin deslizar. Imaginaos que yo añado. Y tengo dos cuerpos, por ejemplo, un cilindro macizo y un cilindro hueco. No digo nada más, solo un cilindro macizo y un cilindro hueco, y ruedas sin deslizar. Y los dejo desde la misma altura, es decir, el centro se encuentra en la misma posición.
No tienen por qué tener el mismo radio, o la misma masa. Eso para que quede claro el asunto, ¿eh? Fijaos, podía decir el mismo. No. Uno es hueco y otro es macizo, y cada uno de su padre y de su madre. Y ahora es, ¿cuál llega antes aquí abajo? No tengo mucho tiempo, por desgracia, pero la idea tiene que ser clara por todas las explicaciones, y si uno, digamos, ha intentado seguirme en el sentido de la comprensión, no busques la fórmula, busca la fórmula vendrá después. ¿Cuál de los dos, el hueco o el macizo, llega abajo antes? Ahí no me hagáis trucos. Y un razonamiento rápido. Tenéis el 50%, o bueno, habría los dos a la vez. Si soy yo malo, claro. Desde la misma altura. Es lo que me empezaron a decir vuestros compañeros. Bueno, pero si están a alturas diferentes, si el ángulo es diferente, digo, la misma superficie, la misma altura, el centro, ¿no? Si no, ¿qué vas a comparar? ¿El macizo qué? Llega antes, ¿por qué? Eso no me vale, no digo que no tenga que ver, digo que yo eso lo veis vosotros claramente. No es un razonamiento, digamos, no tengo mucho. Rápido, limpio. Fijaos, ¿se conserva la energía mecánica? Sí. Es decir, que la energía mecánica se va a transformar ahí abajo, si tomamos con respecto a esta altura, toda ella en energía cinética. Disponemos de una determinada cantidad de energía potencial que se está transformando en energía cinética. Energía cinética de traslación más rotación. Claro, o sea que se tiene que repartir entre dos términos. ¿En dónde es mayor la energía cinética de rotación? Cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor es la energía cinética de rotación, menor va a ser la energía cinética de traslación. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa será más lenta, por lo tanto, llegará después. ¿Y cuál tiene el momento de inercia mayor? Hombre, el hueco tiene un momento de inercia mayor que el otro. Uno sería mr al cuadrado y el otro sería un medio de mr al cuadrado. La masa está más alejada del eje, por lo tanto pasaría eso. Bueno, eso fue la pregunta que les hice a vuestros compañeros y os he dado la misma oportunidad. Vale, pero la cosa es, ¿qué se hace aquí? Pues nada, tú supón, dices a Miguel, dices, yo supongo, parto de algo, ¿no? Tengo dos versiones, o desliza o no desliza. Bueno, pues parto de que supongo que no desliza. Si supongo que no desliza, el rozamiento es estático. Y si por supuesto se conserva la energía mecánica. ¿Bien? ¿Estamos claros? Diagrama del cuerpo libre. MG. Ahí no ha cambiado nada, ¿no? Traslación. Tendríamos pero en este problema todavía más fácil. ¿Por qué? Porque la trayectoria es el centro de masa rectilínea. Aquí, ¿qué tipo de coordenadas pide uno? Que está pidiendo a gritos. Pues hombre, si te coges coordenadas cartesianas, efectivamente la aceleración del centro de masas componente y es cero, la aceleración del centro de masas es un vector con la dirección del eje X y liquidado, es decir, que para X y para Y. Vamos a terminar para dejaros lo mismo que vuestros compañeros, si me permitís. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos para la componente X?
Pues mg seno de tita menos la fuerza de rozamiento estática igual a, vamos a poner la componente x. Para la componente y, mg coseno de tita menos n igual a la masa por la aceleración de y, que es 0. Incógnitas en estas ecuaciones. El que me ponga ahí ya que el rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ya he metido la pata. Y esa tentación la tenéis no uno ni dos, sino varios de vosotros. Otra vez volvemos al principio del rozamiento. Si es cinético, yo sé que iba a ser el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, que sería mg coseno de tita. Pero si es estático, yo solo sé que puede estar entre 0 y un valor máximo. Pero es una incógnita. Por lo tanto, el rozamiento estático es una incógnita. Más, hombre, la normal. O sea, que tengo tres ecuaciones, dos ecuaciones, tres incógnitas. Más, o sea, necesito más ecuaciones. Pues hombre, la condición, segunda ley de Newton para la rotación. Rotación, y ahora uno dice, alrededor del centro de masas o con respecto a un punto fijo. Voy a ponerlo con respecto al centro de masas. Suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas, igual, ya estoy pensando en la única componente, perpendicular al plano, rotación planar, el momento de inercia con respecto al centro de masas por la aceleración angular. Voy a tomar como positivo en el giro sentido horario. Por lo tanto, para la rotación, si uno ve y estoy tomando con respecto a este punto, el único momento, y además es positivo, el del rozamiento. Por R igual a I Cm por alfa. Ya una ecuación más, una incógnita más. Necesito otra ecuación más. Sin deslizamiento. ¿Y esa? Tal como he tomado yo aquí. ¿Qué relación hay entre trayectoria rectilínea? Uno podría hacer lo mismo que ha hecho sobre superficies planas, ¿no? Tendríamos que la velocidad del centro de masas sería R por omega, la velocidad angular. Si derivo con respecto al tiempo, tendría la aceleración del centro de masas igual a R por alfa. Ahora sí. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, se resuelven y ya está. Pero he hecho una suposición inicial que hay que comprobar. Fijaos que una de las cosas que obtenemos es ¿qué tendré que comprobar al final? Que este valor, este número, lo que yo obtenga, tiene que ser menor o igual. ¿Estáis de acuerdo? Y esto es mu estático por la normal, que en este caso pues sería mu estático mg coseno. Resuelvo el problema. Que me sale que es menor que esto, ya lo ha resuelto. Que te sale lo contrario, esa te sale que es mayor que mu estático por la normal, entonces desliza y hay que rehacer el problema. Rozamiento cinético. No se conserva la energía mecánica. Traslación. Hombre, tampoco es rehacerlo de cero. Diagrama del cuerpo libre, lo mismo, salvo donde pone estático cinético, ¿y qué tendríamos? mg seno de tita menos la fuerza de rozamiento cinética igual a la masa por la aceleración del centro de masas, n menos, n que había puesto, n menos mg coseno de tita igual a 0,
Rotación. Aquí tenemos dos posibilidades. Rotación alrededor de un eje fijo obvio o rotación alrededor del centro de masas, ¿sí o no? Aquel que ponga la rotación analizándolo respecto a este punto ya lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque ese punto se está moviendo, por lo tanto ese punto está acelerado, por lo tanto la opción natural aquí es sí, no puse igual a 0. Si tuviese una aceleración nula en esa dirección, pues sí, efectivamente, pero ¿cómo os tienen de machacaos con la memoria? Porque si no, sí, te has dado, o sea, fíjate, has estado, Marcos, muy bien, muy pendiente, estás muy pendiente, ¿no? Pero no has enlazado, porque el enlace es la aceleración del centro de masa, la componente ahí es 0, por lo tanto, me da igual que Miguel ponga menos n, ¿no? O más n, me va a dar igual, esa es la cosa, ¿no? ¿Lo ves? Te ha faltado el ¡pam! La memoria la tenías bien clara, fíjate, qué bien que lo tenías ahí. Yo ni me había acordado. Rotación, pero la rotación es alrededor del centro de masas. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, no cambia nada. Respecto a la... no cambia nada formalmente, ¿me entendéis? Es decir, que donde pone estático pone cinético. Cuidado ahora. Fijaos, tengo estas dos. A ver, incógnitas, ACM, alfa, normal y fuerza de rozamiento cinética. 3 ecuaciones. ¿Cuál me falta? El que me ponga ACM igual a R por alfa, liquidar. Aquí sí. O sustituís ese valor ya desde el principio, que lo teníamos claro. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Se resuelve y a correr.